Esta semana sí ha habido acuerdo para aprobar una declaración institucional por unanimidad en torno a la situación de Volkswagen Navarra. El debate sobre las medidas fiscales y la gestión sanitaria sigue centrando también la actividad parlamentaria. Ante la tendencia inflacionista, el impuesto sobre sociedades marca el debate en el Parlamento. Navarra Suma lo tiene claro. Para ayudar a los autónomos, para ayudar a quienes generan actividad económica, quienes generan empleo, es que hay que bajar impuestos. Es que hay que bajar el impuesto de sociedades. Es que no vale con dejarlo como está. PSN defiende la postura de Chivite de mantener el impuesto sobre sociedades. A esas pequeñas y medianas empresas, a esos autónomos y a las familias navarras que están soportando el rigor de una crisis provocada o de un aumento del IPC provocado por la guerra de Putin, hay que ayudarles. ¿No se ha enterado todavía la presidenta del Gobierno de cómo están las cosas? De la que está cayendo, para no tomar ninguna decisión, dejar las cosas como están. Pues yo creo que eso es un error. Pero Abay no deja clara su posición, aunque apuesta por analizar el impacto de la modificación del impuesto sobre sociedades. Que a veces tienen más que ver con el debate entre partidos en un horizonte preelectoral. La clave está en una política fiscal que sea lógicamente equilibrada y equitativa a las nuevas realidades. EH Bildu, principal socio presupuestario del Ejecutivo Foral, admite discrepancias en esta cuestión. No nos sería ninguna novedad que el Gobierno planteara esa cuestión y que Euskal Herria Bildu mostrara su desacuerdo. Podemos y Izquierda Esquerra son partidarios de aumentar la presión fiscal. Trabajar y trabajaremos para que la recaudación a través del impuesto de sociedades, desde luego, no pierda como está perdiendo y sume. Pero honestamente que la señora Chivite se equivoca, que el Gobierno se equivoca. A la espera del debate presupuestario, el arco parlamentario estudiará las medidas fiscales que el Gobierno de Navarra ponga encima de la mesa. José Barcos, ¿qué tal está? Bien. ¿Cómo afronta los próximos meses? ¿Con qué ánimo? Pues como creo que debe afrontarse todo trabajo, con el rigor que necesita y especialmente en estos momentos con la que está cayendo en todo el mundo, también en Navarra, con la ilusión de poder aportar, en este caso desde el ejercicio de la política, bueno, pues medidas, soluciones a las necesidades y a la vida de la gente. Yo siempre digo que en política estamos para trabajar por algo también, o por condiciones que ayuden a la felicidad de una sociedad y por lo tanto con esa urgencia, con esa preocupación, porque creo que es un momento para estar no solo ocupados, preocupados, pero con la fuerza necesaria para seguir trabajando en un equipo que desde el Parlamento, bueno, pues procura aportar soluciones a la vida de la gente y en este caso de la sociedad navarra. En este caso esas soluciones pasan en gran medida por la economía, ¿no? Debido a la situación que estamos viviendo. ¿Qué es lo que hace falta ahora mismo para que los más pobres no sean más pobres y los más ricos no sean más ricos? Yo diría sobre todo por tener una sociedad lo más rica posible, y lo explico, una sociedad donde la pobreza sea menor. Yo creo que ese ha sido uno de los empeños de la acción política de mi grupo de Gero Abay cuando ha tenido responsabilidades en el Gobierno y cuando trabaja en un Gobierno de coalición. Las ratios de pobreza de Navarra bajaron sustancialmente en esos años y yo creo que eso es un motivo de orgullo y ahora tenemos un reto para seguir trabajando en la misma senda. ¿Y cuáles son las medidas necesarias? Evidentemente, un equilibrio en el esfuerzo que se haga desde los ingresos, claramente además, un rigor enorme en el gasto de los presupuestos, que son los que nutren las políticas públicas para los próximos años, y por lo tanto un trabajo en ese sentido muy riguroso. Creo que es muy importante una comunicación certera, serena, rigurosa, seria al conjunto de la sociedad y que pongamos todos los elementos necesarios, todas las medidas necesarias para equilibrar, como digo, el esfuerzo en combatir la pobreza. ¿Y eso en la práctica qué tipo de medidas afectarían a la ciudadanía? Hombre, las medidas que deben afectar a la ciudadanía son aquellas que ayudan a las capas más necesitadas, más esforzadas en estos momentos de la sociedad. Quiero decir, en la subida de los precios, la subida de la cesta de la compra de la luz, son iguales para todos. Nuestros sueldos no son iguales, los de todos, y por lo tanto tenemos que ser en ese sentido enormemente combativos a la hora de proponer medidas, ayudas, desde las medidas fiscales que permitan a las rentas más bajas no aportar en estos momentos tanto esfuerzo, pero también acompañar a familias, no solo a las empresas, también pequeñas y medianas empresas, autónomos, en hacer frente a los rigores de lo que el precio de la luz, el precio energético, está haciendo sufrir a todos estos ámbitos.
Y en cuanto a las grandes empresas o las personas que más bienes poseen, ¿qué medidas se deberían tomar en este Vamos sentido? a ver, en estos momentos estamos en el conjunto de la política española enzarzados en una polémica que a mí me parece poco seria, y lo voy a explicar. Esto de que Andalucía baja patrimonio y entonces Moncloa anuncia la subida de los impuestos a los ricos, hombre, me parece muy importante porque es enormemente serio el que expliquemos al conjunto de la ciudadanía que el esfuerzo lo tenemos que hacer todos por igual. No quien no tiene menos pagar más, al contrario. Pero no es un tema que resuelva los problemas de ingresos que van a tener las sociedades públicas, las arcas públicas en estos momentos. No lo va a solucionar. Esto es de verdad creo que una bronca más estéril. Tenemos que mirar una arquitectura fiscal que efectivamente haga que quien más tiene haga un mayor esfuerzo, que al final es equilibrar los esfuerzos, que en definitiva todos y todas los hagamos de la misma manera. Pero realmente lo que tenemos que mirar es a una arquitectura fiscal, nos lo están diciendo ya voces muy autorizadas europeas. Por ejemplo, y pongo un ejemplo, el gobierno holandés, gobierno ultraliberal, poco sospechoso de ser, acaba de anunciar que va a pedir un mayor esfuerzo, por ejemplo, en el impuesto de sociedades, que lo que busca, por cierto, no es sino recuperar el esfuerzo que el impuesto de sociedades, antes de la crisis de 2008, ya hacía en las arcas públicas, que son las que van a corregir pues, los focos de pobreza, las que van a corregir las ayudas a las familias y a las empresas más necesitadas. Creo que es muy importante que trabajemos en este sentido y que lo hagamos fuera del foco partidario. Esto me parece esencial. Por lo tanto, ¿cuáles son? Quienes más tienen, deben hacer un mayor esfuerzo para que el esfuerzo sea equilibrado, por supuesto, pero eso resuelve las necesidades en estos momentos de tener unas arcas públicas saneadas, para trabajar con posibilidades en la ayuda de las personas más vulnerables de nuestra sociedad, de las empresas que pueden necesitar una ayuda muy concreta en estos momentos. No, eso no lo resuelve. Se ha abierto también el melón, por así decirlo, de la bajada de impuestos, porque algunos presidentes autonómicos, como el valenciano, por ejemplo, ya han anunciado que van a bajar los impuestos a parte de la ciudadanía. ¿Es partidario usted de bajar los impuestos? Desde luego, las políticas fiscales en estos momentos son una de las herramientas para ayudar, como decía, para acompañar a las rentas más bajas en estos momentos. Y efectivamente esa es una posibilidad, pero hay que acompañarla con otro anuncio. ¿Cómo voy a equilibrar esa salida de ingresos de las arcas públicas? Porque cuidado, con los ingresos de las arcas públicas no pensemos que lo que hay es, en fin, una fiesta sin control. Estamos hablando de que hay que seguir pagando la sanidad y tenemos que hacerlo con ambición y con convicción para superar temas tan importantes y que a mí personalmente me preocupa enormemente porque lo estamos viviendo en el conjunto de la sociedad, como las listas de espera o la atención en intervenciones que son muy necesarias. Con esos ingresos en las arcas públicas estamos pagando la educación. La educación pública es una parte importante también de la educación concertada. Estamos pagando el bienestar y los compromisos que hemos adquirido con un sector tan importante en Navarra como es el de 0,3, Navarra y en el conjunto de Europa, pero con una serie de compromisos que hemos asumido. Por lo tanto, hombre, cuando anunciamos algo así tenemos que explicar cómo lo vamos a solventar y a lo mejor, citaba usted al señor Puig, a Chimo Puig, yo he hecho en falta esa, en fin, segunda parte del discurso que tiene que explicarse. Decía usted ayudar sobre todo a las rentas más bajas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Valencia, se hablan de rentas menores de 60.000 euros. Cuando hablamos de rentas bajas o medias, ¿de qué estaríamos hablando? En Navarra estamos hablando de 35.000 y creo que tenemos que ser muy, muy rigurosos. El otro día lo comentaba yo, necesitamos que en estos momentos, claramente además, desde el Departamento de Hacienda y en este caso la consejera de Hacienda, hombre, nos traiga los números, es decir, ¿dónde puedo hacer un mayor esfuerzo? Porque es cierto también que hay rentas bajas y habrá que poner un tope, pero es cierto también que hay rentas medias que tienen por circunstancias familiares un doble esfuerzo que hacer. Pongámonos, por lo tanto, también a trabajar en ayudas que puedan atender esas necesidades. Y es para eso muy necesario que desde el Departamento de Hacienda se traigan los números para que las decisiones políticas sean responsables. Creo que es muy importante, más que un mero anuncio. A mí los anuncios sin contenido me preocupan y más en este momento. Creo que le debemos a la ciudadanía medidas, no anuncios. Se presenta un debate fiscal intenso, ¿no? Porque suele haber diferencias entre los grupos y entiendo que en momentos como estos se van a evidenciar incluso todavía más. De hecho, la presidenta decía que no está dispuesta a tocar el impuesto de sociedades, que usted nombraba antes. ¿Creen que hay ahí margen para debatir? A ver, hay un margen evidente cuando nos lo está diciendo Europa.
Y hay un margen evidente cuando nuestra historia más reciente, insisto, antes de 2008, estamos hablando de poco más de 10 años, es verdad que el ámbito empresarial aportaba de otra manera a los impuestos en general. Y por lo tanto tenemos que empezar a revisarlo. ¿Tenemos capacidad en estos momentos para tomar una decisión a bote pronto ya y mañana sin analizar la cuestión? Hombre, técnicamente la tenemos. ¿La tenemos en términos de responsabilidad política? No, no puede ser actuar en este aspecto con el botiprontismo, decir mañana anuncio y Navarra actúa ella sola. No, tenemos que mirar lógicamente un entorno que nos haga también jugar con la competitividad en este ámbito. Pero por eso insisto, pero esto es un debate que en gobiernos de corte liberal en Europa ya se está produciendo. Quedan por delante los últimos meses de la legislatura. ¿Queda algún asunto pendiente en el que tengan que rendir cuentas, por ejemplo, con sus socios? Yo creo que nunca una gestión es tan perfecta como para decir hemos conseguido salir adelante en todos aquellos temas que planteamos. Es cierto también que esta ha sido una legislatura de dificultades no previstas. Era imposible prever el COVID, era imposible prever la guerra de Ucrania, o no sé si tan imposible saber por dónde iba a ir Putin, pero en cualquier caso es cierto que la crisis energética, que ya avanzaba algunas cosas, hombre, no en esta suerte de tromba con que ha caído sobre el conjunto de las sociedades, pero es cierto también que a veces, bueno, a mí no me gustaría pensar que se utiliza, en fin, como paraguas para evitar lo que debemos exigirnos, por supuesto, los socios de gobierno, pero sobre todo el rendir cuentas a la ciudadanía. Quedan cosas por hacer, quedan cosas ante las que, en mi opinión, no se ha sido lo suficientemente ambicioso para hacerle frente y tendremos la oportunidad, lógicamente, de dirimirlo, por supuesto, en primer lugar, rindiendo cuentas ante la ciudadanía navarra. ¿Y qué cosas son esas? Pues hay temas que en estos momentos quedan bastante evidentes. Yo diría que echo en falta una mayor ambición en la defensa del autogobierno de Navarra. Estoy a veces muy cansada de escuchar esa frase de algo mejor le va a Navarra. Yo creo que es una frase un poco comodona, ¿no? Cuando tenemos un gobierno que sintoniza en la sigla o en el posicionamiento ideológico con los gobiernos que hay en Madrid. Claro, me hago una pregunta, ¿y si fuera al revés? ¿Eso quiere decir que los navarros y las navarras, cuando votan mayorías que llegan a otro gobierno, van a tener dificultades? No, de ninguna de las maneras. Y hay una prueba evidente de que no es así. La legislatura del 15 al 19, donde habiendo un gobierno que no coincidía de ninguna manera, primero con Rajoy, posteriormente con Pedro Sánchez, en términos de siglas o de posicionamientos políticos, cuando no coincidía con el inquilino de la Moncloa, y sin embargo supimos llegar a acuerdos ambiciosos con Mariano Rajoy, por ejemplo, con el gobierno de Mariano Rajoy en materia de convenio económico y de actualización del sistema de la metodología para la aportación de Navarra, que resultó muy beneficiosa para nuestra comunidad, o el acuerdo alcanzado con Pedro Sánchez en torno a la competencia de tráfico, que hoy no se está cumpliendo y nos preocupa. Sí, quedan cosas por ver. Yo quiero ser optimista, o en cualquier caso dar el margen que estos meses tienen para ver que se cuantifica el acuerdo en torno a la aportación para el próximo quinquenio, que vaya muy tarde, que se cosifica la transferencia de tráfico, pero en cualquier caso el orgullo a una comunidad que no tiene tanto en el convenio un privilegio como sí una autorresponsabilidad, y a mí eso me parece un elemento de orgullo, que la ha gestionado a lo largo de las décadas, yo creo que con seriedad, a veces con más aciertos, otras con menos, pero desde luego sí con una enorme seriedad y responsabilidad, y me gustaría ver que terminamos la legislatura cuando menos con acuerdos de estas características, porque serán muy importantes a futuro para esta tierra. Una legislatura, por lo tanto, de la que hacen un balance más positivo que negativo, y que tanto Gerbabay como PSN se muestran dispuestos a repetir un gobierno de coalición, ¿no?, por el que apuestan. ¿Qué le parece que desde el Partido Socialista se siga poniendo la línea roja a Bildu en cuanto a que sea socio de gobierno? Sí, socio presupuestario, pero no socio de gobierno. Esa es una decisión que desde el primer momento tomó el Partido Socialista y que yo no entro a valorar. Lo que quizá me preocupa más es que esa decisión haya sido excusa en otros ámbitos institucionales de Navarra para seguir jugando un poquito a tener un pie en un lugar y un pie en el otro. Aquí sí hablo del Partido Socialista, y es el ejemplo de lo que ha ocurrido en la comarca de Pamplona. Allá donde se podían haber llevado a cabo gobiernos progresistas, donde se podía haber llevado a cabo gobiernos municipales que tuvieran y que dieran fuerza y reflejo también a la acción del gobierno foral, estoy hablando de Pamplona, estoy hablando de Burlada, Barañain, Egués,
el Partido Socialista optó por mirar a otro lado, por seguir colaborando con Navarra Suma, y lo ha hecho además no solo entregando las alcaldías, sino dando también presupuestos municipales en 2 ocasiones, en una por acción y en otra por omisión, pero en cualquier caso dando presupuestos municipales. Yo creo que el Partido Socialista tiene que tomar en ese sentido una decisión, una apuesta, que no es además dejar de colaborar con ninguna fuerza política. Por lo menos yo siempre he entendido que todas las fuerzas con representación en las instituciones responden al deseo, al voto democrático y legítimo de la ciudadanía, y por lo tanto hay que colaborar, pero eso es una cosa, y otra, dar gobiernos porque sí. Creo que el Partido Socialista tiene que superar algunos de los fantasmas que su propia dirección política ha creado a lo largo de los años, y hacer una apuesta clara por gobiernos plurales de convivencia en esta comunidad, que son muy necesarios. Pero le cree al PSN cuando dice, y a la propia presidenta, que no va a volver a pactar con UPN o con Navarra Suma. Vamos a ver, todos sabemos que esta es una decisión que en la historia de Navarra no ha tenido su centro de decisión, su centro de toma de posiciones en el Paseo Sarasate. Estas son decisiones que se toman en la calle Ferraz en Madrid, y por lo tanto asistiremos a lo que finalmente el conjunto de la política en el Estado pueda dirimir en un sentido u otro. En ese sentido, yo creo que la historia es, tristemente machacona, y al final, creo que el mejor sustrato de la verdad, ¿no? Tirar de hemeroteca en política, yo como vengo más del periodismo, es un ejercicio que me gusta mucho. En política pues a veces nos sonroja, en este caso además demuestra evidentemente. Yo no tengo ninguna duda de la vocación de los dirigentes navarros, pero la historia nos dice que cuando los dirigentes navarros hacen una apuesta contraria a lo que se decide en Ferraz, la decisión está clarísimamente en Ferraz. En cualquier caso, yo creo que tanto esta legislatura fundamentalmente ha sido una continuidad de lo que se iniciaba en 2015, creo que ha sido en términos globales positivo para Navarra. Creo que es muy importante no sacar de las instituciones porque sí a la gente, sino hacer apuestas políticas que resuelvan cuestiones que de verdad afectan a la gente, y en ese sentido pues espero que, por supuesto, desde todos los partidos, pero que posiciones como las que defiende Gero Abay, que es la toma de decisiones de las navarras y los navarros, ha de ser en Navarra y fundamentalmente en sus instituciones, pueda seguir viéndose cumplida a lo largo de los próximos 4 años. Ha dicho usted que se ve con fuerzas para continuar como candidata, entiendo, de Gero Abay. Para continuar en un proyecto en el que las candidaturas se deben decidir atendiendo sobre todo a cuál es la mejor manera de representar los intereses de Navarra. Y en ese sentido yo tengo fuerzas para seguir trabajando en un proyecto que creo que sigue siendo imprescindible en esta comunidad si queremos seguir haciendo políticas progresistas y de convivencia, clarísimamente además, y por lo tanto donde mi equipo y la dirección de Gero Abay proponga las bases y las bases decidan, estaré. ¿Se vería con fuerza, por lo tanto, para poder volver a gobernar Navarra, por ejemplo? Por descontado que veo a Gero Abay con fuerzas, y yo estaré en ese equipo para volver a asumir la principal responsabilidad en la institución primera de Navarra, que es su gobierno, o hacerlo como lo hemos hecho estos 4 años. A mí no me han caído nunca los anillos, desde la portavocía de Gero Abay y, como digo, defendiendo esa posición para mi comunidad, con ambición en el autogobierno, con convicción en la solidaridad y desde luego con empeño en seguir trabajando por una comunidad que se siente orgullosa de su pluralidad y que no se avergüenza de ella. ¿Qué pasará si finalmente la conexión con la Y vasca se hace por Vitoria en vez de por Ezkio? Pues mire, no lo digo yo, lo dice quien conoce y entiende de estas cuestiones. Primero, que seguramente Navarra pasará a ser un escenario residual en esa vía de alta capacidad y de transporte de mercancías, porque lógicamente las cosas darán mayor peso a La Rioja, pero eso es una cuestión, quiero decir, meramente gráfica. Segundo, y me preocupa todavía más, y esto me preocupa mucho, pero casi me preocupa todavía más, creo que perderemos la oportunidad, a mi modo de ver, esencial para el futuro de esta tierra, la conexión ferroviaria con la Europa continental. ¿Cree que va a poder convencer al PSN? Desde luego creo que lo van a convencer las condiciones técnicas, lo contrario será una cesión a Madrid incomprensible y que deberá defender ante Navarra. Nosotros se lo exigiremos si es así, espero que no llegue a ello. Para terminar, señora Barcos, le voy a hacer algunas preguntas ya a título más personal. Quería preguntarle por un gesto de su día a día que ha incorporado en su día a día y que sea ecológico.
que mire por el planeta. Muchos y muy necesarios, y sobre todo creo que es muy importante que interioricemos la responsabilidad que tenemos en gestionar el residuo nuestro de cada día. Es muy importante, yo creo que hemos sido una sociedad que ha mirado con muy poca responsabilidad a cómo ordenamos nuestros residuos y buscar cada vez menos. El otro día en el mercado, y me encantó un gesto que lo voy a hacer, vi a un hombre joven ir al mercado ya no con su bolsa, que por descontado, y no todos los días lo cumplo, porque a veces, pero ir con su bolsa, no, iba con sus tuppers en un puesto de aceitunas, lo cuento porque fue así, y me pareció estupendo, con sus tuppers, efectivamente, así que un gesto a copiar, este se lo compro. ¿Una receta estrella, si es que le gusta cocinar? Mucho, y además me parece que es una de las cuestiones que en nuestro compromiso doméstico debemos asumir cada vez más, el cocinar en casa, aparte que me encanta, me relaja y me gusta, pero tengo muchos platos estrellas, pues mira, me salen muy ricas porque es verdad, las pochas y las hago limpias, y me sale muy rico por mirar a otros lados un pollo al curry que lo bordo, las cosas como son. Otras cosas ya miro a mi madre con ambición, pero no le llego ni a la altura del talón. ¿Un viaje pendiente? Mucho, siempre. Yo creo que viajar es siempre bonito, ¿no? Y además con la oportunidad que te da, bueno, ahora también ahí sí que tenemos que hacer algunos gestos, tendremos que moderar mucho nuestro consumo en determinados esto de transporte, y por lo tanto también nuestro concepto de lo que es el viaje. Viaje también es coger una mañana de otoño preciosa como estas y escaparnos, ¿por qué no?, pues a cualquier sierra de Navarra. Así que un paseo otoñal, ahora que empezamos a disfrutar de un poco de agua, será precioso. ¿Se considera feminista? Por convicción y por necesidad. Y digo por necesidad tristemente en unos años que creo que jugamos a una cierta involución. Por convicción y por necesidad. Si se hiciera un tatuaje, que no sé si le gustan o no, ¿qué pondría o qué se tatuaría? ¿No le gustan? A ver, creo que es una estética que en algunos casos me rechifla y en otros me horroriza. Las cosas como son, al final siempre hay un concepto estético, he visto cosas que me da mucha envidia, pero mire, yo a estas alturas de mi vida, que llevo ya muchos pinchazos por otras cosas, no tengo ninguna gana de un pinchazo por cuestión estética, la verdad. Una pregunta que nunca le hacemos las periodistas o los periodistas y que le gustaría responder. Pues no lo sé, yo como soy periodista, y sigue siendo mi oficio, al final reconozco que el ámbito de la política me parece apasionante, son años, y empiezan a ser ya muchos por mi parte, de vocación de servicio público, que también lo viví de alguna manera como periodista, y a mí, no sé, si acaso a veces, al contrario, disfruto de que no se me haya hecho la pregunta incómoda que a lo mejor yo sí tenía en la punta de la lengua, así que suele ser más bien al contrario. Señora Barcos, gracias por estos minutos. Un placer. Sesión plenaria de Euskaltzaindia en el Parlamento de Navarra. La Real Academia de la Lengua Vasca ha celebrado un acto en el que ha participado el presidente de la Cámara Foral. Una igual tenía estas palabras sobre el euskera. Gure hizkuntzak aurrera darrai bere erabileran eta normalizazioan, Nafarroako parlamentuak eta Euskaltzaindiak elkarlanean segituko dugu gure hizkuntza zaintzen, horretan ados daudela gure komunitatearen gehiengoa eta legebiltzarreko alderdi politiko guztiak. Zer esanik ez, hortik aurrera iritzi desberdintasunak dauzkagu moduei eta denborei dagokionez, baina gure komunitatean euskera aurrera pausoak ari da ematen, eta hori albiste ona da.